On that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Adelante, adelante, no sean tímidos, pasen por favor, no hace falta ni que nos enseñen ni siquiera su boleto, su ticket de entrada, porque esta sala cinematográfica está abierta para todos los públicos, para toda la audiencia y sobre todo pues para todos aquellos que tienen curiosidad por saber qué es lo que se mueve en el ámbito de la séptima de las artes, y para eso pues siempre echamos el lazo radiofónico todas las semanas, miércoles tras miércoles, día del espectador, día del oyente, a nuestros críticos cinematográficos, Ramón Bernardo, Diego Gismero. Ay, buenos días chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, Mónica, encantado de estar aquí una semana más. Además, esta semana en la que yo de verdad venía con un calor increíble y he venido aquí, me he sentido fresquito, refrescado y con muchas ganas de hablar. No tendrá nada que ver el aire acondicionado que tenemos un poco aquí, on fire. Es lo que tú transmites, Mónica. El frescorcillo, pues falta nos hace para este verano que se avecina. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos ¿algún días. consejo médico con el que Encantado. empezar ante estas olas de calor que vendrán? Siempre aconsejar lo mismo, hay que beber agua abundante, evitar las olas de calor y sobre todo llevar la cabeza protegida. Y ver buen cine. Los que somos calvos recomiendo siempre llevar un gorro adecuado que nos proteja, de color claro, no negro, y efectivamente el cine es un buen refugio en verano porque se está muy fresquito. Y yo, un consejo adicional, yo llevo siempre una mochilita al cine en donde llevo algo de beber, un por si acaso, ¿no? Un por si acaso, un cepillo de dientes, algo para el dolor de cabeza. Películas vas a enlazar. Sí, porque además, si lo estamos dando cuenta, este es el último programa de la primavera que hacemos. Y llevo, ¿Es verdad? Sí, señor. llevo las gafas de ver cine y siempre llevo un jerseycico, porque el jersey te puede salvar muchas tardes. Incluso en verano, ¿eh? Incluso en verano. Es más, en verano especialmente, porque todavía con todo lo que ha avanzado la tecnología y todavía, oye, el punto al aire acondicionado en el cine no lo tienen pillado, ¿eh? Pero yo te digo, alguna vez lo he hablado con Jesús Hernando, el gerente de los multicines, y él me dice que hay clientes, espectadores, que piden tener más frío, ¿no?, en la sala, o sea, que no se conforman con la temperatura glaciar que suele hacer, sino incluso protestan porque quieren más frío. Entonces es muy difícil contentar a todo el público, mundo. Sí. Pues tendríamos que hacer un poco las exhibiciones cinematográficas acorde a lo que estamos viendo como cine multisensorial. Si estamos viendo Frozen, pues todos bajo cero. Que estamos viendo Lawrence de Arabia, pues un calor de desierto arábigo. Lo que no sé, vamos a ver si aplicamos este sentido, ¿qué nos pasaría en las múltiples películas por las que hoy vamos a ir atravesando? Y lo vamos a hacer un poco con previsión, no solamente recorriendo algunas de las películas que hay ahora mismo en cartel, de los grandes estrenos, ahora llegaremos a ello, sino cogiendo ese hilo que hemos dejado suelto de la semana pasada a esta y del que vamos a tirar ahora para irnos a ver qué es lo que viene, que Ramón ya lo sabe. Ramón estuvo en este festival en Tudela hace unos días, 10 días a lo mejor. Y... Sí, esto fue hace pues 2 semanas, sí. ¿No? Entonces el festival Lo que viene, que se realiza en Tudela, esta es la segunda edición, es un festival organizado por la Asociación de Informadores Cinematográficos y, como bien apuntabas, la semana pasada es un punto de encuentro entre los críticos e informadores de cine con los medios que van a poner sus estrenos en cartelera en los próximos meses, ya sea tanto de series como de cine, ¿no? Y entonces, siguiendo un poco con la línea que manteníamos la semana pasada, quería hablaros de una lección magistral, de una clase magistral que dio Diana Rojo. Diana Rojo es la directora de guionistas de la serie diaria Amar es para siempre, que lleva ya desde el 2005, desde creo. Siempre. Y tal. Desde bueno, siempre. Era Amar en tiempos revueltos, luego lo compra Antena 3 Cambia y ahora de... y entonces le cambian el nombre, pero sigue sí, siendo pero digo que la cambio misma de línea. cadena también, De efectivamente, cadena, y efectivamente. luego en la que dejó también hicieron otra serie que tiene un poco el mismo corte, ¿no? Sí. Porque Entonces, ven que funciona claro, eso. el asunto, esta
directora nos explicaba, esta guionista intentaba explicar cómo es hacer los guiones de una serie diaria, que es una cosa súper complicada, porque hacer una serie, una miniserie o una serie es complicado. Imaginaros mantener el ritmo durante todos los días, durante 9 meses al año, es que es algo absolutamente infernal. Es una locura. Es verdad que los actores lo pasan mal en este tipo de series. Bueno, También, los actores muy buenos. También os voy a decir una cosa. Todo el equipo, pero los actores en particular. También os voy a decir una cosa, hay series y series. Hay series que si no ves 2 capítulos, cuando vuelves otra vez a verlo no te enteras de nada, y hay otra que puede pasar fácilmente 2 meses y vuelves a engancharte igualito. Sabes perfectamente. Que se mueve poquito, ¿no? Que se van moviendo, que son personas, se puede decir que dan matiz al personaje. Mira, la manera de organizarse es muy curiosa, porque hay 2 grupos de guionistas. Generalmente son 6 guionistas en cada grupo, y unos se encargan de hacer la escaleta del guión, o sea, por dónde va a ir la serie, y en cada capítulo, y otros hacen los diálogos. Entonces trabajan y luego hay una puesta en común. El ritmo son 6 capítulos por semana, para que haya siempre uno de remanente, pues si ocurre una catástrofe y tal. Y desde que se hace el guión de un capítulo hasta que ese empieza a rodarse, pasan 6 semanas. Y desde que se rueda hasta que se proyecta en televisión, otras 6 semanas. O sea, que se trabaja con mucha perspectiva. O sea, no es que puedas cambiar el guión como a veces se piensa de un día a otro. Eso está claro que no. Y luego hay que hacer el guión de tal manera que encaje bien con el sistema de rodaje. Suele rodarse en 2 platós, y entonces tienes que rodar cada capítulo, la mitad de las escenas en un plató y la mitad en otro, y además con un número determinado de escenas. O sea que todo está muy sometido a un régimen muy militar, muy estricto, en el que todo tiene que encajar muy bien, ¿no? Y entonces es la manera de organizar. Entonces, fijaros, el ritmo un ritmo absolutamente infernal para mantener una serie diaria y tal. Muy interesante. Diana Rojo, una chica muy agradable. Ahí la veías, esta es Diana Rojo, esa que ves, Mónica, en tu página de holasoyramon.com. Vamos siguiéndola un poco también de apoyo. Y luego, pues, redundando en este asunto de los guionistas, ¿no? Guionistas, ahora ya productores de las series, se entabló una mesa redonda con Javier Olivares, Diana Rojo y Rafael Cobos, ¿no? El primero es el guionista del Ministerio del Tiempo, la segunda, como ya hemos dicho, es la de Amar en tiempos revueltos, y Rafael Cobos es el guionista de La Peste, que por cierto también anunció su segunda temporada. Entonces, se habló un poco de esta nueva figura. El guionista era siempre un elemento secundario y el director pasaba a primer plano, pero con las series se establece un nuevo concepto, que es el de guionista productor ejecutivo, ¿no? Y el guionista, aparte de hacer un guión, de elaborar un guión, showrunner, ¿no? Claro, el showrunner es el término nuevo, este término anglosajón, el de showrunner, y es el productor ejecutivo. No solamente tiene que pensar el guionista en hacer una serie, sino en hacer una serie que se pueda realizar. Pero más que productor sería director, ¿no? O sea, como un director más que un productor ejecutivo. O sea, es el que dirige todo en general. Le daban ese término de productor ejecutivo, ¿no? Porque y luego, de hecho, cada capítulo lo dirige más o menos. Sí, claro. Pero la línea general la lleva él. Claro, la línea general, el tono y sobre todo la pasta. O sea, vamos a hacer una serie que se pueda producir, porque un guionista que hace un guión sin contar con que luego lo que va a costar, pues eso es muy peligroso. Entonces, claro, el guionista al mismo tiempo tiene que pensar en hacer algo que sea aceptablemente. Pues las series de época, ya sabes que son todas muy caras. La Peste, por ejemplo, es una serie muy cara, porque ambientar la Sevilla del siglo XVI no deja de ser una cuestión cara. Claro. Y ese día, ya para terminar, asistimos a una mesa redonda, a una presentación de una miniserie que es En el corredor de la muerte, que es una serie protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y basada en la vida de Pablo Ibar. Ya sabéis, el muchacho este condenado a muerte en el corredor de la muerte durante tantos años y tal. Entonces, esta serie, lo novedoso de esta serie es que va con un podcast. Ya sabéis que el podcast es esa manera nueva de oír radio y de oír programas en audio, ¿no? Y entonces esta serie está basada en un estudio de investigación de un periodista, y el podcast, diríamos que
refuerza o da más información al oyente, en este caso, sobre la serie. O sea, que da una información adicional y es un elemento complementario. Y hablaban de la importancia que están tomando en España menos, en otros países mucho más, el podcast como complemento a las series de televisión, ¿no? Entonces, decir simplemente esto y presentarlo, ¿vale? Bueno, y esa serie, ¿cómo es lo que está por venir? ¿Cuándo se podrá ver, a lo mejor? Pues no había fechas, es una pregunta que hicieron, efectivamente, vale. y no había fechas aún, pero ¿Llegará? la serie está por terminar, no está terminada, vale. Está en ello, entonces ¿no? están en ello, y yo creo que esto será uno de los estrenos posiblemente para Navidades, ¿vale? Bueno, estábamos hablando de 3 días intensos allí en Tudela, en los cuales Ramón vio cine, comió, bebió, estuvo con amigos. Aquella noche, esa segunda noche, fuimos a cenar a las Bardenas Reales. Ya sabéis que es un sitio ahí, uno de los... por eso, de ahí estas imágenes fotos que ves ahí, que tengo en esas tus imágenes, cutres vídeos, como tú mismo los llamas. los cutrevídeos que hago y realizo, pues bueno, fuimos, Dios, entonces qué visitamos en autobús alguno de los sitios O sea, que más también nos proporcionan a los característicos. asistentes a lo mejor un poquito de turismo, ¿no? Por Claro. la zona. Es un recurso turístico también para todo el área. Claro, porque además, tudelana, claro, es que además las Bardenas Reales son un plato cinematográfico estupendo. Sí, sí. Se han rodado ahí, hombre, todas las escenas de los Arrakis, Juego de Los Tronos, Rakis. se rodaron en las Bardenas Reales. Sí. Y luego, por ejemplo, alguna película de James Bond, bastantes Ese películas paisaje desértico tan recientes, característico, claro. esas montañas, ¿no? Y luego es un verte. plato estupendo de anuncios de coches. O sea, ahí se También, rodan también. un montón de anuncios de coches. Es muy curioso. Sí. Total que ahí nos dieron de cenar, muy escaso, por cierto, y nada, nos volvimos, había autobuses Porque a era una varias especie horas. de picoteo, hombre. Era una Claro. cosa de Ramón iba ahí. Lo hacen para que cuidéis la figura, Sí, nada no, más. cuidamos mucho la figura. Que Ramón es que va de babero, de servilleta al cuello. Claro. Bueno, decíamos que eran 3 días. Vámonos con Vamos el al tercer día, tercero, con sí. el colofón a El este festival. tercero hoteleros. empezó el día con el showrunner Rafael Cobos presentando la segunda temporada de La Peste, que entrevistó María Guerra y que no desvelaron, la verdad, mucho de por dónde iba a ir la serie, porque empezaron un poco en broma diciendo que la serie se trasladaba a América y tal, y entonces pero aquello no es verdad, la serie va a seguir desarrollándose en Sevilla, en esos ambientes que ya conocemos, esos ambientes mugrientos de esa Sevilla de la edad moderna, ¿no? de recién estrenada la edad moderna, y por ahí va a ir la serie. No hay muchas pistas más de cómo va a ser el asunto, pero sí que hay, nos dieron ahí un poco la pista, la idea de que va a haber una cuestión en donde la mafia de la época va a adquirir un protagonismo importante. Luego, Manu Zapata, ya sabéis, el sabio de Tafalla, uno de los lobos del protagonista, uno de los protagonistas del programa Boom, del programa de preguntas Boom de Antena 3, pues fue el que moderó un coloquio en el que se presentaban 4 películas rodadas en Navarra. Por eso se llamaba esa sección Made in Navarra. Y eran 4 historias de fondo social, que a mí me llamó la atención que los 4 proyectos tuvieran ese fondo social. Uno hablaba de los insumisos de la cárcel de Pamplona. En la cárcel de Pamplona fueron encerrados en su tiempo jóvenes que se negaban a hacer el servicio militar, ¿no? Y fueron encerrados durante bastantes semanas y tal, y se han reunido para, diríamos, cuando se ha destruido la cárcel de Pamplona céntrica se ha demolido, y bueno, para ello guardaban mucho recuerdo, y han hecho una especie de documental película sobre la cuestión. Otro tema, una historia totalmente diferente, pero también de tema social, es de unas mujeres bolivianas que, ataviadas con sus trajes típicos, con sus faldas, que deciden ascender a la montaña más alta de Sudamérica, la Concagua, con casi 7.000 metros. Y con Navarra en el corazón. Navarra. El rodaje es de directores y el equipo es navarro, y se han ido ahí a rodarlo. Es una producción navarra, aunque se desarrolle en Sudamérica. Claro, ¿no? claro, bueno. El tercer proyecto es una biografía de un cantante y movilizador social que es el Drogas, que aquí no es muy conocido,
pero que en Navarra es una institución. No, sí, es conocido, ¿eh? Sí, El y Drogas. de hecho no era el cantante de Barricada. Exacto, Sí, exacto. Barricada, claro, Fue el es cantante conocido. de Barricada, es un personaje. En Pamplona se habla muchas veces como el segundo alcalde de Pamplona, al Drogas, ¿no? Y entonces que es un personaje que a pesar de su edad y de su menoscabo personal sigue en activo, ¿no? Y entonces han dedicado un documental a él. Y el tercero es un documental, ese muy local, es un homenaje a los viejos hortelanos de la ribera del Ebro, de Tudela y de los pueblos aledaños, que siguen practicando, son ancianos, que siguen practicando esas viejas técnicas del hortelano de toda la vida, que ahora han sido sustituidas por un cultivo más extensivo, ¿no? Y bueno, esa cultura de la agricultura, diríamos, cercana, que está desapareciendo, pues intenta el documental mantenerlo. Estos 4 documentales, a mí me parecieron todos muy interesantes. Lo que nos pusieron de anticipo de ellos era estupendo, la mayoría no están terminados y tal, y como es lógico, los documentales en España tienen muy poca distribución, pero yo creo que son interesantes, ¿no? Tengo una duda, ¿en este festival os ponen algo completo, una Sí, película, sí. o solamente son pequeños Sí. avances? Sí, algo, ¿no? Sí. Pero ¿qué se da en mayor proporción? Este tipo de avances, ¿no? De Sí. teasers, trailers, 20 minutos de Qatar, Bueno, esto que viene, ¿no? este año, por ejemplo, de películas nos pusieron la de Fernando Colomo, entera, El primer día, La sí. Banda, que es otra película que ya habíamos visto en Málaga, nos pusieron también la película de Marina Sereseski, La porceleta. habrá 4 o 6 estrenos de películas. Luego, en alguna de las presentaciones vemos un episodio entero de una serie o una gran parte, y otras veces son teaser, ¿no? Hay de todas las posibilidades, Algo ¿no? para que te vaya sonando ya Para lo que lo viene. que vas a Para ver. cuando Por vaya ejemplo, a salir, el que hables bien director de ello. Arix Moreno, que es un chico joven de San Sebastián, que curiosamente se crió de pequeño como vecino de Ricardo, de nuestro mira. amigo Ricardo de Destino Arrakis, entonces lo conocía de pequeño, ¿no? Iba Arix a presentar su película, es una película que se llama Ventajas de viajar en tren, basada en la novela homónima de Antonio Orejudo, y que nos presentó unas imágenes. La novela es curiosa porque, os cuento un poco el origen literario de la película. Es una muchacha que va a visitar a su marido enfermo en un centro psiquiátrico, y en el tren de vuelta se encuentra con uno de los psiquiatras y entabla una conversación, y el psiquiatra le dice que lleva una carpeta donde lleva un montón de casos curiosos psiquiátricos, ¿no? Entonces el psiquiatra en una parada baja a comprar algo de comer y ya no sube. Y la tentación de la muchacha es inmensa para leer efectivamente lo que hay dentro de esa carpeta. Y no cuento más. No cuentas ¿Vale? más. Entonces la peli va, ya lo veremos. esa es la introducción de la peli. Entonces nos presentó unas imágenes súper potentes que nos dejaron de verdad atados a la silla, o sea, y absolutamente impresionados. Esperamos, esta película por el tono de la película es muy posible que llegue al Festival de Sitges, o sea que espero que esté ya terminada para entonces. Que El Festival promete la es cosa. una película que promete muchísimo. Y luego el mañana lo último fue Gerardo Herrero, que nos presentó su próxima película, que es El asesino de los caprichos de Goya, habría que añadir para que nos hagamos idea. Son asesinatos que se producen en Madrid, basándose en esa colección de pinturas de Goya llamadas Los Caprichos, ¿no? Con 2 actrices protagonistas que hacen las 2 de policías, Aura Garrido y Maribel Verdú. Y lo que nos presentaron es un tráiler muy potente, muy dinámico, que es muy posible que vaya a San Sebastián, porque Mira. es una película que se ve muy potente. Bueno, pues estaremos esperando verla. Yo tengo ganas de ver esa película. Hombre, Y ya no cuento más. no, bueno, es que ya vendrá. Ya vendrá, vamos a hablar de ahora, ¿no? Claro, Ahora. teniendo en cuenta que luego, efectivamente, cuando van llegando esos estrenos, pues Ramón dice, yo ya vi esto aquella vez Aquella en el vez, festival, sí, tal, y sí, siempre sí. tienen esas reminiscencias los festivales por los que va pasando. Pero vamos a acercarnos nosotros ahora a la cartelera, vamos con los grandes estrenos, que teníamos alguno pendiente, como por ejemplo Dark Phoenix, Fénix Oscura, y ya habéis visto ambos. Me gustaría que nos hablarais de ella, porque tenemos a Sophie Turner, a esa flamante Stark de Juego de Tronos, pues haciendo uno de los papeles
que en su día pasó un poquito más desapercibido, esta Fénix, aunque tenía un papel clave, ¿no?, en el desarrollo de los X-Men. Pero ahora ya, bueno, a ver, contadme vosotros. Pues, ¿qué es lo que esperamos de ello? Dejaré a Diego que hable por supuesto, de su tema especialista, ¿no?, en este tema. Pero es muy curioso porque esta película ha tenido muy malas críticas y malas opiniones cuando yo he ido a ver la película y me lo he pasado fenomenal. No sé lo que opinarás. A ver, es una película que no es un gran espectáculo como la gente esperaba, porque después de ver Endgame, iba a decir Infinity War, después de ver Endgame, pues la gente esperaba una película, el final de los mutantes, algo así también, como un Fénix desatado y tal. No, realmente es una película más intimista, una película que narra un poco la historia de Jean Grey. De Jean Grey está Fénix, está Sophie Turner, que lo hace magníficamente, mucho mejor que la anterior película que se protagonizó por Fénix, que hace 2006 creo que fue, La Decisión Final, X-Men, La Decisión Final. Es una película que cuenta la historia más o menos mejor basada en los cómics que la original, pero que sin embargo como siempre tiene muchas licencias, pero unas licencias que esta vez a mí me parecen adecuadas. Además me gusta cómo se ha tratado el personaje, que me gusta cómo se ve a la joven sufrir, cómo se trata también ese tema de la persona que quiere el poder, que en este caso es Jessica Chastain, que lo hace también magníficamente, pero es una película que prácticamente está basada en ellas dos, más que en otra cosa. Sobre todo en Sophie Turner. A pesar de ver el resto de personajes multiconocidos por todos, Magneto, el profesor Xavier... Cíclope, claro, Cíclope, sí. No, todos... Cíclope, que son novios de... Sí, claro. Y lo dice así como picarón. Si ya lo sabemos desde el primer X-Men. Desde la primera. No, pero se consolida la relación. Hombre, luego tiene su tensioncilla sexual con Lobezno. O sea que... también, es verdad, es verdad. Pero bueno, esa era la anterior Jean Grey. Esta Jean Grey no ha llegado al nivel de tener nada. Es que es más jovencita, estamos hablando de que, ahora... Oye, qué guapa Sophie Turner, que bien le quedan los efectos especiales. Es una película que ya te digo que no esperas un gran espectáculo como fue Infinity War o Endgame, pero sí que es verdad que a mí no me parece tan mala como la han pintado. De hecho, creo que es bastante mejor que Apocalipsis, que fue la anterior, que el Apocalipsis sí me pareció un poquito sin sentido. Y esta película, pues, a ver, ¿que tiene sus fallos? Pues sí, a ver, tiene sus fallos porque obviamente han vuelto a dejar de director al mismo que quien hizo la peor película que se hizo de X-Men, que fue La Decisión Final. Pero bueno, aún así esta vez se ha redimido un poco el mismo escritor y ha creado un Fénix mucho mejor, mucho más creíble que el de la anterior vez. Yo creo que, mira, yo comparto tu opinión. A mí me ha parecido una película muy entretenida, yo me lo he pasado muy bien. Y es en realidad la biografía de Fénix Oscura, la biografía de ella, su historia de niña. Y luego ese problema de controlar sus poderes, ¿no? Porque... es verdad, esto alguna vez lo hemos visto, no muchas, porque parece que el superhéroe salga aprendido, ¿no? Pero el superhéroe tiene que aprender a utilizar sus poderes y a utilizarlos además adecuadamente, ¿no? Porque incluso vemos al profesor Xavier como sus técnicas, diríamos, para criar a esta niña, al final resultan equivocadas, ¿no? O sea, y a pesar de ser un tío tan listo y tal, pues también se puede equivocar, ¿no? Y a mí la peli, me parece muy convincente desde ese aspecto. Y luego salen unos malos, que son unos extraterrestres, que Jessica Chastain es la jefa de los extraterrestres, estos que vienen. Es que son estupendos, porque no hay quien se los cargue. O sea, es que les pegan ahí una somanta de balas. Hay un momento, esto es un spoiler total, pero no da igual, os lo voy a contar. Pues hay un momento que Magneto moviliza cientos de armas contra Jessica Chastain. Es algo muy habitual en cualquier intervención de Magneto. Pero y ahí la acribillan a balazos por todas partes y aguanta como una campeona. Mira, Jessica Chastain, que está, fíjate, con lo guapa que es, sale fea. Ya. Debo decir que además estos villanos en principio eran Skrulls. Skrulls, que son los mismos villanos que salieron bueno, villanos, que en este caso no eran villanos, en Capitana Marvel. Lo que pasa es que como lo compró Disney y todo el problema de los derechos, y para que no se confundiesen universos, al final decidieron que fueran los de Barry, que son los malos de esta película, que en el fondo realmente tienen los mismos poderes que los Skrulls y son como si fuesen Skrulls, pero con otro aspecto. Así que, al fin y al cabo, lo que han hecho ha sido maquillar un poco. Tienen un aspecto como de momias desecadas, pero luego pues, se pueden adaptar y captar cualquier cosa. Bueno, la fantasía es lo que permite que los extraterrestres sean como quieran, y si no, que se los digan al siguiente estreno, del que también vamos a dar buena cuenta,
la nueva entrega de X-Men, que creo que va a tener incluso críticas un poquito peores de las que... Hablas de Men in Black. Men in Black. Además de Men in Black. Sí, llevamos un lío ya. X-Men es de la que estábamos hablando, Men in Black 4. Es que, claro, Bueno, X-Men... es internacional, es como un spin-off. Realmente Sí. no es una nueva es un spin-off que no tiene nada que ver con las originales. Es verdad que sale algún personaje secundario Claro, para recordarte las originales, pero vamos, que es una película que, bueno, se deja ver, Es pero un spin-off ¿verdad? o una secuela de una nueva etapa, podríamos Sí, bueno. decir también. O sea que Sí. a mí el problema que yo he hecho en falta a Will Smith. Will Smith era ¿verdad? un tío gracioso y aquí no hay nadie gracioso. O sea que Lo intentan, pero no lo consiguen. no, está bien la historia de esta chica que desde pequeña quiere ser Men in Black, quiere ser una Men in Black, ¿no? O sea que está bien, a mí me atrae esa historia, ¿no? Pero luego, si te fijas, Diego, los Men in Black son súper secretos. ya, Sí. pues, Sí, van desmemorizando claro, a la gente. Eso, fíjate tú, si la pobre chica hace oposiciones para el FBI, la CIA y tal, claro, y en ningún sitio la cogen. Claro. Entonces, no la cogen porque ya tampoco quiere eso, ya quiere ser Men in Black, ¿no? Entonces, eso está bien relatado en la película, pero los enfrentamientos con estos dos malos, también extraterrestres, Sí. son un coñazo, porque son 3 enfrentamientos, yo creo, durante la película y son los 3 iguales. Y eso O sea que hay que decir que la química entre los protagonistas no está nada mal. no está mal, Entre sí. Thompson y- Hombre, son protagonistas. del mismo Ya se planeta conocían, aparte, sí. y son los dos, Valkyria y Thor, ¿no? Claro, o sea claro, que pues ya habían compartido escena. se habían compartido escenas. Entonces, bueno, la peli, yo creo que es una peli bien intencionada y que Sí. no ofende a nadie, ¿no? O sea, que es una película que pero te deja un poco frío porque tampoco tiene ni grandes momentos de humor, tampoco chirría tan demasiado, tampoco pretende ser muy graciosa. O sea, es una peli que ofende poco, pero da poco Da también. poco, sí, podría haber sido mucho más de lo que ha sido, pero Claro. bueno, hay otras pelis que seguro que van a ser mucho Y luego más. Will Smith, fijaros, después de haberlo, uno piensa ya que ha perdido fuelle, que ya está mayor, pero va? no. Después de haberlo visto en Aladdin haciendo muy de fan. genio, está estupendo. Y aquí... Debería yo- haber hecho Men in Black. Claro, y yo le he hecho de menos, porque él podía haber hecho de Tommy Lee Jones, ¿no? O sea, Ya ves. de la pareja, Sí. el experto de El la experto pareja. en ello, La ¿no? pareja, Darle claro. el otro punto de vista. Bueno, pues Claro. pasó un poco igual que con Independence Day, que cuando Sí. volvió sin él, pues ya Claro. No fue lo mismo, no se fue vino lo abajo. mismo. Claro, hay actores como Will pe- Smith que son carismáticos. Puntuación Llena. final de Men in Black ya en su cuarta edición, en su cuarta visita. ¿Qué puntos le dais? Yo le pongo un 4.22. Yo un 5 peladillo porque me divirtió. Ya está. Bueno, pues venga, vamos con otra que Así, a ver, de forma se rapidita, vamos a estrena ver. próximamente. Este fin de semana, por cierto, este viernes se estrena la nueva de Godzilla, ya hablaremos de ella, aunque creo que viene monstruosamente con malas críticas. Bueno, se han Em, gastado $100 millones. Qué barbaridad. También se estrena La Influencia este viernes, una película que hablaremos la semana que viene. O bueno, esta también que vamos a hablar ahora. Venga, ¿cuál es? Vamos a Que hablar Diego ya de lo ha visto, esta nos da el película- esta aperitivo película este. que los que hemos crecido con ello y los que no han crecido con ello, los que la han visto, es Toy Story 4. Es una película que ha marcado la Toy Story primera, lo que es la primera y la segunda, fueron películas generacionales que todos lo Sí, recordamos, sí. todos y lo recordaremos siempre. Sí. Y hay que decir que la tercera fue una buena película también, pero La no tercera está. la tercera fue magnífica. Magnífica, pero es que para mí es mejor incluso. Yo No reconozco lo- que a mí esta no, cuarta. muy buena tiene que ser para superar a la tercera. Para mí me gusta más. Hay que decirlo, mira, a ver, con estos juguetes hemos vivido la llegada de un juguete nuevo, una mudanza, el cambio de manos de un niño a otro. No es el cambio de manos, Bueno, es el crecimiento y el crecimiento, abandono. sí, O sea, la exactamente. tercera no creo que tenga. Es que Diego, Espera un momentito. la juventud, ¿eh? No, Pero a ti espera. no te dieron ganas de volver otra vez a recuperar tus juguetes. Sí, claro después? que sí, claro que sí, claro que sí, a todos nos aparece. Yo creo que- Pero en esta es encontrar tu lugar en el mundo. En esta es un poco, trata eso, trata de, una vez que ya todo ha cambiado, que tú tienes que encontrarte a ti mismo y tienes que saber cuál es tu lugar y dónde debes estar. Y en este caso es lo que vamos a ver a través de los ojos de Woody, que realmente es el protagonista de esta película al 100%. El resto no pasa de ser de secundarios, quizás con un poquito más de papel bus, pero el resto tiene un papel muy secundario. Y trata, pues eso, la historia de cómo la niña nueva, la que juega, crea un nuevo juguete, que es una cuchara, que la ha creado ella con manualidad, una cuchara tenedor, una cosa rara. Y esa cuchara pues no quiere estar con la niña, sí quiere marchar. Entonces Woody hace lo que sea por intentar que se quede con la niña. El caso es que esto le lleva a vivir una aventura en solitario
en busca de esa cuchara, de recuperar esa cuchara, en la que vuelve a encontrarse con aquella pastora, con sus ovejillas. Que es Bipu, algo así, o Pup, algo así, no me acuerdo cómo No lo sé, pero es la versión 4.0 de la misma pastora. Sí, no, la misma. Que es verdad que la tercera no se desapareció, no sabemos qué había pasado con ella, y es verdad que aquí nos explican qué ha pasado con ella, por qué no estaba en la tercera y por qué no estaba en estas películas anteriores. La semana que viene hablaremos más de mucho más, porque pero yo no la he visto, quiero verla, y quiero verla además, voy a ir a verla con mis nietos. Hombre, claro. Entonces a ver cómo reaccionan, ¿no? A ver que la magia del cine, a ver si llega a ellos también. Estoy convencida de que así será. Hombre, como nadie se queda indiferente a Toy Story. Es más, tienes que tener el pecho de lata auténtico para que no te enternezca la historia. Y decir que es un final de la historia. O sea, que podéis verla y os va a gustar a todo el mundo. ¿Qué duración tiene, Diego? Casi 100 minutos. O sea, no tiene cortometraje ni nada. O sea, son 100 minutos de película, pero 100 minutos que merecen la pena totalmente. Bueno, pues no 100, pero uno sí que tenemos para recordar dos cosas. Que Alex de la Iglesia va a rodar en localizaciones de Castilla-La Mancha. Su nuevo proyecto, además, para HBO. Se titula 30 monedas. Y lo digo más que nada por aquellos actores que quieran participar de la misma, a modo figurantes o igual para algún papel con un poquito más de relevancia, tienen que acudir este lunes, día 1 de julio, a la calle Real, número 98 de Aldea del Rey, que es el lugar donde se va a rodar en la provincia de Ciudad Real, entre las 12 y las 2 y luego en horario de tarde de 3 a 6 y media. Mujeres, hombres de entre 25 a 75 años, un margen muy, muy amplio, raza árabe, etnia gitana. Bueno, en fin, que probemos suerte, ¿por qué no? Y por cierto, no sé a vosotros qué tal, cómo se os da lo de recitar el tenorio, porque no hablamos de cine, pero sí de teatro. El tenorio todavía le quedan meses. Bueno, pero pues si queréis... ¿Os puedo recitar algo del tenorio? Pues mira, puedes hacerlo o el viernes o el día 28 de junio a las 6 de la tarde en el CMI Eduardo Guitián, porque ahí van a hacer una prueba con la directora para los nuevos papeles. Qué bueno. Mira, Ramón, repartiendo. A ver si te da. Yo podría hacer de comendador. Bueno, pues sí, es verdad, de convidado de piedra, a lo mejor. Bueno, en fin, que son cosas relacionadas con la interpretación, con la actuación, que si no las incluimos dentro de este espacio dedicado a esto, pues ¿dónde las íbamos a meter? En fin, que hablábamos de Toy Story, que nos quedamos escuchando Hay un amigo en mí. Sabéis que aquí tenemos dos buenos, Ramón y Diego, que todos los miércoles nos hablan de cine. Hasta la próxima semana, chicos, y gracias. Muchas gracias. Adiós.